Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en las etapas finales, las cruciales, del procedimiento administrativo aquí en Guatemala. Vamos a ver cómo acaban estos procesos, qué es exactamente una resolución administrativa y, sobre todo, qué pasa cuando la administración, pues no contesta, se queda en silencio. Las fuentes que manejamos, hay que decir, se centran muy específicamente en el derecho procesal administrativo guatemalteco. Así que la misión hoy es desentrañar algunos conceptos clave, fundamentales, diría yo, para cualquiera que tenga que, tratar con las instituciones públicas del país. Hablaremos de la resolución formal, de esa figura tan particular que es el silencio administrativo, qué tipos hay, qué efectos tiene, y también cómo se clasifican las distintas decisiones que toma la administración. Entender esto bien, puede marcar la diferencia. Muy bien, pues vamos a meternos en materia, si te parece. Punto final a todo. ¿Es así? La decisión definitiva. Exactamente. Es el acto que culmina el proceso. Pero, ojo, es mucho más que una simple opinión o, una carta cualquiera. Tiene carácter vinculante. Vinculante. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que obliga. Obliga tanto a la propia administración que la dicta como al ciudadano o a la empresa a la que va dirigida. O sea, crea derechos, crea deberes concretos, define una situación. Una vez que se dicta y, muy importante, se notifica bien, pues cierre el asunto en la vía administrativa, salvo, claro, que la ley diga que se puede recurrir. Y supongo que no vale cualquier cosa. No puede ser una decisión porque sí, ¿no? Tiene que tener una base sólida. Por supuesto. Y aquí entra en juego un pilar fundamental en Guatemala, la Constitución. Su artículo 154 es clarísimo. Dice que toda función pública tiene que sujetarse a la ley y que los funcionarios son responsables. Y esto, aplicado a lo nuestro, significa que toda resolución tiene que estar sí o sí motivada y fundada en derecho. Es un mandato constitucional, no hay vuelta de hoja. Vale, motivada y fundada. Suenan importantes, pero ¿qué implican en la práctica? ¿Por qué tanto énfasis? A ver, son cruciales para evitar que la administración actúe como le dé la gana, para que no haya arbitrariedad y para que todo sea transparente. La motivación, significa que tienen que explicar las razones de hecho, qué ha pasado, qué se ha aprobado y las de derecho, qué leyes se aplican y por qué, que llevan a esa decisión. No basta un se concede o se deniega. Hay que explicar el porqué, el camino lógico. Y el fundamento legal es eso, citar las normas concretas, leyes, reglamentos, lo que sea que estén aplicando. Sin esto, la resolución se tambalea, ¿sabes? Podría ser inválida. Es la garantía del ciudadano. Entendido. O sea, una garantía contra decisiones caprichosas. Entonces, si recibo una resolución, ¿en qué me tengo que fijar para saber si está completa? Si es, digamos, correcta. Pues mira, hay tres cosas esenciales. Primero, la decisión en sí. La parte que resuelve. Tiene que ser clara, precisa, responder a lo que se pidió o se discutió, sin ambigüedades. Segundo, los fundamentos, es decir, toda esa explicación de las razones de hecho y de derecho que acabamos de comentar. Ahí tienes que ver cómo valoraron las pruebas, cómo interpretaron las normas. Y tercero, que esto es vital, la notificación. La notificación. A ver, suena a trámite burocrático, pero ¿por cómo lo dices? Es que es mucho más que un trámite, es lo que hace que la resolución funcione, que tenga efectos. La notificación es la comunicación formal, oficial, al interesado. Y tiene que hacerse bien, cumpliendo requisitos, en el lugar correcto, por el medio correcto. Y súper importante, tiene que decir qué recursos puedes poner, contra quién y en qué plazo. Ah, o sea que si la notificación falla... Si falla o no se hace, la resolución, aunque exista, es como si no existiera para ti. No te afecta. Y, claro, no empiezan a correr los plazos para recurrir, por ejemplo. Te dejan en limbo. ¡Caramba! Entonces, conocer bien estos tres elementos, decisión clara, fundamentos sólidos y notificación correcta, es, fundamental. Te permite ver si todo está en regla y saber cómo y cuándo puedes reaccionar si no estás de acuerdo. Exacto. Es la llave. La llave para poder defenderte y para acceder a la justicia, primero administrativa y luego, si hace falta, judicial. Muy bien. Eso cubre la resolución cuando la hay, la expresa. Pero, ¿qué pasa en esa zona gris tan frecuente, me temo, cuando la administración simplemente se calla? Pasa el plazo legal y, nada, silencio. Aquí entra el famoso silencio administrativo.
¿Cómo va eso en Guatemala? Pues sí, el silencio administrativo es, es como una especie de truco legal, una ficción. Es una herramienta que crea la ley para dar una respuesta, aunque sea inventada, digamos, cuando la administración no actúa. Sirve para proteger al ciudadano, para que no se quede esperando eternamente. Y en Guatemala, las fuentes nos dicen que hay principalmente dos tipos, con efectos muy distintos. Dos tipos. A ver, ¿cuáles son y cuándo aplica cada uno? Por un lado está el silencio positivo. Este es la excepción, muy raro. Solo ocurre si una ley concreta lo dice expresamente para un procedimiento específico. En esos casos, si la administración no contesta en plazo, buenas noticias. Se entiende que te han dicho que sí, que te conceden lo que pedías. Es una presunción a tu favor. Suele pasar con algunas licencias, autorizaciones. Para agilizar, pero insisto, tiene que decirlo la ley. Entiendo. El positivo es la excepción. ¿Y la regla general cuál es? La regla general, la que aplica si la ley no dice otra cosa, es el silencio negativo. Si pasa el plazo y no hay respuesta, la ley entiende que te han dicho que no, que han denegado tu petición. Pues suena mal, ¿no? A primera vista parece que si no contestan, es un no y te aguantas. ¿Es así? ¿Un callejón sin salida? Ahí está la clave, porque aunque suene a no, el silencio negativo no es un callejón sin salida. Al contrario, su principal función es permitirte actuar. Te abre la puerta para defenderte. La Ley de lo Contencioso Administrativo, mira, en su artículo 8 marca el plazo general, 30 días hábiles para resolver. Si pasa ese tiempo desde que acabó el trámite y no te notifican nada, la ley dice que se considera agotada la vía administrativa y resuelta desfavorablemente la petición. Vale. ¿Y qué significa eso en la práctica? Agotada la vía, resuelta desfavorablemente. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues significa que ya no tienes que esperar más. Puedes dar por hecho que tienes una negativa formal, un no oficial, y a partir de ahí a recurrir. Normalmente esto te permite ir directamente a los tribunales, a la vía judicial, presentando un recurso de lo contencioso administrativo. El artículo 16 de esa misma ley lo confirma. El silencio negativo te deja usar los recursos administrativos o ir a juicio. Es una garantía básica para que la inacción de la administración no te deje bloqueado, sin poder defender tu caso. Ah, o sea, que el silencio negativo, qué curioso, es como una especie de llave, ¿no? Que te abre la puerta de los tribunales o de otros recursos. No es el fin. Exactamente. No cierra puertas, las abre, impide que la pasividad te deje sin opciones. Las fuentes también hablaban de otra distinción dentro del silencio, sustantivo y adjetivo. ¿Nos aclaras esto un poco? Claro, es una diferencia según a qué afecte el silencio. El silencio sustantivo es el que se refiere al fondo, a lo principal que pedías. Por ejemplo, pediste una licencia de obra y no contestan. Ese silencio, negativo normalmente, afecta a tu petición de la licencia. Resuelve presuntamente sobre el fondo. En cambio, el silencio adjetivo o procedimental pasa cuando no resuelven sobre un trámite intermedio, una cuestión dentro del proceso principal. Imagina que recurres porque no te admiten una prueba. Si no contestan a ese recurso sobre la prueba, ese es un silencio adjetivo. Afecta a ese trámite, no al resultado final sobre la licencia todavía. Entiendo. Uno va al meollo del asunto, el otro a los pasos intermedios. ¿Y tiene alguna importancia práctica esta diferencia? Sí, sobre todo en cuanto a qué puedes hacer después. El silencio sustantivo negativo es el que normalmente te permite ir al contencioso. El adjetivo, bueno, depende del caso, a veces te permite seguir adelante con el proceso principal o quizá tengas que hacer algo específico para desbloquear ese trámite. Y ojo, que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha dicho cosas importantes sobre esto. Ha dejado claro que el silencio administrativo no puede ser una excusa para que la Administración incumpla su deber de resolver expresamente y con motivos, como dice el artículo 28 de la Constitución. Y tampoco puede servir para fastidiarte el derecho a ir a juicio o a tener una tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 29. Es una herramienta para el ciudadano, no un escudo para la Administración ineficaz. Queda mucho más claro ahora, sí. Pasemos entonces a las resoluciones que sí llegan. Las fuentes decían que no todas las decisiones dentro de un expediente son iguales. Hablaban de definitivas, interlocutorias y de mero trámite. ¿Nos explicas las diferencias? Pues resto.
Es clave distinguirlas porque tienen efectos distintos y, sobre todo, no todas se pueden recurrir igual. A ver, primero, las resoluciones definitivas. Como dice el nombre, son las más importantes, son las que resuelven el fondo del asunto, lo principal, y con eso ponen fin al procedimiento en la vía administrativa. Es la decisión final. Segundo, las resoluciones interlocutorias. Estas no deciden el fondo, sino cuestiones que surgen durante el proceso, como incidentes o trámites importantes. No acaban el procedimiento principal, pero sí resuelven una subdisputa, digamos. Y tercero, las resoluciones de mero trámite, a veces llamadas providencias. Estas son más bien para organizar el cotarro, para que el expediente avance. No deciden nada de fondo ni resuelven incidentes relevantes. Vale, centrémonos un momento en las definitivas. ¿Qué las caracteriza y por qué son tan cruciales? Son cruciales porque son la decisión final sobre lo que se pedía o lo que se discutía. Sus características claves son: 1. Resuelven el fondo. ¿Te dan la licencia o no? ¿Te ponen la multa o no? 2. Ponen fin al procedimiento en vía administrativa. Luego ya vendrán los recursos, si los hay. 3. Crean, modifican o extinguen derechos u obligaciones. Puedes construir, tienes que pagar, te devuelven dinero. 4. Tienen plenos efectos una vez notificadas bien. Y 5, muy importantes, son las que típicamente puedes impugnar con recursos administrativos, revocatoria, reposición, y si no funcionan, con el recurso contencioso administrativo ante los tribunales. Ejemplos claros: la resolución que da o quita una concesión minera, la que te pone una multa de tráfico, la que aprueba o rechaza una inscripción en un registro. Vale, las definitivas son el veredicto, la sentencia administrativa, por así decirlo. Y un ejemplo claro de resolución interlocutoria, para pillar bien la diferencia. Claro. Imagina un procedimiento sancionador. La empresa acusada pide hacer una prueba, un peritaje, pero la administración dice que no, que esa prueba no viene al caso y dicta una resolución rechazándola. Esa resolución, que rechaza la prueba, es interlocutoria. No dice si la empresa es culpable o no, eso será la definitiva, pero resuelve algo importante sobre cómo sigue el proceso. Otro ejemplo, una resolución que ordena una medida cautelar, como suspender una actividad mientras se investiga. ¿Y se pueden recurrir estas interlocutorias? A ver, la regla general es que las de mero trámite no se pueden recurrir por separado. Ya te quejarás si acaso al recurrir la definitiva. Les interlocutorias. Depende. Algunas sí se pueden recurrir, sobre todo si te impiden seguir con el proceso o te causan un daño grave antes de la decisión final. La ley de cada materia suele decir cuáles sí y cuáles no. Entendido. ¿Y las de mero trámite son entonces las más sencillas, las del día a día del expediente como una nota que ordena pasar el expediente a otro departamento para un informe, o la que te cita para una audiencia, o un papel que te pide que aportes un documento que falta? Son pasos para que el proceso avance, pero no deciden nada importante por sí mismas. Perfecto. Creo que con esta clasificación queda bastante más claro el panorama. Ahora, para que todo esto cuaje bien, las fuentes proponían un caso práctico con la SAT. A ver, pongamos que un contribuyente pide a la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, que le devuelvan un crédito fiscal de IVA. Presenta todo bien, los papeles, cumple requisitos. Pero pasa el plazo que dice el Código Tributario, y la SAT no dice ni mu. Silencio. ¿Qué pasa ahí para ese contribuyente? Pues ahí tenemos un caso de libro de silencio administrativo. La ley tributaria guatemalteca, en línea con la ley de lo contencioso, dice que si la SAT no resuelve en el plazo legal, que suele ser de 30 días hábiles para muchas cosas, pero hay que mirarlo bien en cada caso, opera el silencio administrativo negativo. Es decir, legalmente se entiende que la SAT le ha dicho que no a la devolución del crédito fiscal. Vale, se considera denegada. Pero, como explicabas antes, eso no es el final. El contribuyente no pierde su derecho ni se tiene que quedar de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Qué pasos puede dar? Correcto, eso es. Ese silencio negativo es justo la señal de salida para que el contribuyente actúe. Ya no tiene que esperar más. Su primer paso, que normalmente es obligatorio antes de ir a juicio, lo que se llama agotar la vía administrativa, es poner un recurso de revocación. Se presenta ante la propia SAT, ante el directorio, y tiene un plazo concreto para hacerlo desde que se produjo el silencio. ¿Y si la SAT tampoco contesta al recurso de revocatoria? O si contesta diciendo que no, claro. Si la SAT mantiene el no,
ya sea contestando expresamente en contra o volviendo a callarse, que también sería negativo, entonces el contribuyente ya ha cumplido, ya ha agotado la vía administrativa. Y a partir de ahí tiene la puerta abierta de los tribunales. Puede presentar una demanda contencioso-administrativa ante la Sala del Tribunal de lo Contencioso que lleva temas tributarios. Y ahí ya será un tribunal independiente el que revise si la SAT actuó bien o no actuó y si el contribuyente tiene derecho a esa devolución. Es fundamental entender que el silencio de la SAT no le quita el derecho al contribuyente si lo tiene por ley. Simplemente activa el mecanismo para poder reclamarlo formalmente, primero en la propia SAT y luego en los tribunales. Para recapitular los puntos clave que hemos visto hoy, basándonos en las fuentes sobre derecho administrativo guatemalteco. Si te parece, los resumo yo rápidamente. Primero, la resolución administrativa, el acto final, clave. Siempre motivada y fundada en ley, esto viene del artículo 154 de la Constitución, con una decisión clara y bien notificada, diciendo qué recursos caben y en qué plazos. Exacto. Segundo, el silencio administrativo, la respuesta legal cuando no hay respuesta real. Puede ser positivo, si lo dice la ley, es un sí, o negativo, la regla general, es un no. Pero crucial, permite recurrir, activa los plazos según el artículo 8 de la Ley de lo Contencioso. Y distinguimos entre sustantivo, afecta al fondo, y adjetivo, afecta a trámites. Y tercero, las clases de resoluciones que sí se dictan. Definitivas, resuelven el fondo, acaban el proceso, son las que se recurren principalmente. Interlocutorias, resuelven incidentes por el camino. Y de mero trámite, simplemente hacen avanzar el expediente. Muy bien resumido. Queda bastante claro que entender cómo se toman y comunican las decisiones, resoluciones, y qué significa y cómo actuar cuando no hay respuesta, silencio, es, esencial para cualquiera que trate con la administración en Guatemala. Son mecanismos que, bien entendidos, buscan asegurar que las decisiones sean justas, razonadas, eso es parte del debido proceso, ¿no? Artículo 12 de la Constitución, y que siempre haya una forma de defender tus derechos, incluso si la administración se queda parada. Acceso a la justicia, artículo 29. Y toda esta conversación nos deja flotando una última reflexión, ¿no? Pensando un poco más allá de lo que dice la ley ahora mismo. Si vemos que la rapidez, la agilidad en las respuestas de la administración es tan importante para la seguridad jurídica, para que la gente confíe en las instituciones, para la economía incluso, ¿de qué forma concreta podrían las nuevas tecnologías, pensemos en IA para ayudar a analizar expedientes totalmente digitales, notificaciones electrónicas más eficientes o quizás cambios en las leyes para simplificar trámites, cómo podrían ayudar de verdad a que la administración pública guatemalteca responda mejor y más rápido? Es una pregunta muy pertinente, ¿sí? Porque podríamos llegar a un futuro no muy lejano donde lo normal sea de verdad recibir una resolución expresa, bien motivada y en un plazo razonable. Un escenario donde el silencio administrativo, sobre todo el negativo, sea algo rarísimo, una excepción de verdad, y no la experiencia frustrante que es a veces para muchos ciudadanos y empresas. Es un reto enorme, claro, pero dar una vuelta a cómo la tecnología y una mejor organización pueden conseguir una administración más eficaz y cercana, pues yo creo que merece la pena seguir pensándolo.